Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno poderles saludar en este día como siempre, con buenas noticias de parte de Dios para todos nosotros. Y espero que hoy sea un día especial para sus vidas, que sea un día donde Dios les hable, donde Dios les fortalezca, donde vengan nuevas esperanzas, nuevos alientos para todos los que lo necesitamos, ¿no? Cada día necesitamos más de Dios y bueno, todos necesitamos de Él en este día y por eso nos reunimos, ¿no? A través de este medio. Y bueno, un saludo a todos los que ya se van conectando. Me gusta que ya están muy cumplidores, están llegando a la hora que es y están alistándose para recibir ese mensaje de buena noticia que Dios tiene para nosotros. Así que un abrazo grandísimo. Espero que Dios esté con cada uno de ustedes, trayéndoles fuerza, fortaleza, aliento y que el Dios Todopoderoso les sustente. ¿Qué tal si en esta noche nos saludamos, mandamos un abrazo, un saludo, le invitamos a alguien a que también haga parte de este tiempo de buena noticia? En estos días hablaba con mi hermana y me hablaba algunas cosas de noticias y estaba yo como un poco desconectado de las noticias y tal vez eso ha traído un poco de paz a mi vida, el desconectarme y el escuchar la voz de Dios, ¿no? Creo que eso nos ayuda demasiado. Así que vamos a orar, a eso hemos reunido también, a poner nuestra vida delante de Dios, porque vamos a oír su palabra. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos acercarnos a ti, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos has dado una valiosa y hermosísima promesa, y es que siempre estarías con nosotros, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, así lo creemos, Señor. Y no solo lo creemos en nuestra individualidad, Señor, sino también en esta comunidad de fe, Señor, en esta reunión, Señor, virtual que estamos haciendo, donde nuestro propósito, Señor, es poner nuestra vida en tus manos, Señor, acercarnos como uno solo delante tuyo, Señor, porque sabemos, Señor, que cuando oramos, cuando te pedimos, cuando hablamos contigo, Señor, tú nos respondes y traes esperanza a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Yo oro por cada uno de los que están allí conectados, Señor, y oro para que tú seas esa fuerza, esa fortaleza, ese aliento que cada uno de ellos necesita, Señor. Susténtales con tu gracia, susténtales con tu misericordia, susténtales con tu bondad, Señor, y permíteles, Señor, alcanzar lo que tú tienes para ellos hoy, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que tienen familiares enfermos, Señor. Señor, oramos, Señor, para que tu mano de misericordia, de bondad esté sobre ellos, Señor. Oramos por aquel, Señor, que sale a trabajar a diario, Señor, para que tú le guardes, para que tú le protejas, para que tú le bendigas, Señor. Pero también oramos, Señor, por aquel que está sin empleo, Señor. Oramos creyendo, Señor, que tú suplirás, que tú darás, Señor, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Por eso, Señor, como dice el Padre nuestro, danos, Señor, el pan de cada día, Señor, y bendícenos a todos con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia, con tu bondad, Señor. Te adoramos en esta noche y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, y porque tú eres misericordioso. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy voy a hablar de un tema que bueno, para algunos será lógico que lo trabaje porque estos videos de los miércoles de la buena noticia siempre los baso en algo que estemos leyendo como iglesia y estamos leyendo el Apocalipsis. Y quiero hablarles de algo que he titulado hoy el verdadero propósito de Apocalipsis. El verdadero propósito de Apocalipsis. Y créeme que he luchado hasta hace unos minutos con ese título, porque me parece un gran título, más bien un título que genera grandes expectativas, como porque cuando pensamos en Apocalipsis, ¿cierto? Hay muchas expectativas en nuestro corazón y creo que algunos piensan que Apocalipsis es el tiempo del fin, como que ay, ya se acabó todo, como que el apocalíptico es algo malo, hasta malo que va a pasar, es algo que da miedo, que da terror, que da angustia. Y decir el verdadero propósito de Apocalipsis es de verdad que muy lanzado de mi parte ponerme a hacer esta expresión, pero quisiera hoy más que tener la última palabra, preguntarle al escritor del libro de Apocalipsis, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el objetivo del libro de Apocalipsis? Y cuando miramos el libro de Apocalipsis,
encontramos que es una carta pastoral. Usted mira que es una carta, es un mensaje a unas iglesias, por eso el libro Apocalipsis habla del mensaje a las 7 iglesias. Y mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 3. Dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Me gusta como dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Entonces, cuando yo miraba y le preguntaba de pronto a Juan, porque yo no soy el experto en Apocalipsis, sino Juan, ¿cuál es el propósito de Apocalipsis? Encuentro que Apocalipsis es una carta pastoral. Es Juan, el último apóstol que ha quedado, escribiéndole un mensaje de fe, de esperanza, de fortaleza, de bendición, porque dice Dios bendice, en pocas palabras, con estas palabras, a la iglesia que escucha y obedece. Entonces creo que Apocalipsis y el propósito de Apocalipsis es traer fortaleza, aliento. Y usted mira, pastor, pero entonces todo lo que está allí, lo que están viviendo, lo que dice, los juicios, entonces, ¿cómo es eso? Pues sí. A la vez es de esperanza y fortaleza porque no solo ellos están viviendo, están mirando hacia el futuro, hacia la segunda venida del Señor, sino que está escrito más o menos en el 92, donde hay un poco de crisis entre ellos, ¿cierto? Hay terror entre ellos porque hay persecución, ¿cierto? A la mayoría de los discípulos solo queda Juan, los han matado, ¿cierto? A Jesús, para muchos, Jesús quedó muerto en aquella cruz y el mensaje es, bueno, allá murió y no sé si resucitó. Para otros el mensaje es, bueno, él se fue a las nubes. Y es como ese mensaje de desesperanza, de crisis, de situaciones adversas, donde Juan viene a traer esa respuesta. Y por eso quiero decir que el verdadero propósito de Apocalipsis es dar fortaleza, dar aliento, dar dirección a una iglesia. Así que muchos de nosotros quisiéramos que más bien nos dijeran, bueno, ¿qué es lo que quiere decir, no sé, los cuernos, qué quiere decir las copas, qué quiere decir? Y todas esas cosas son símbolos que utiliza el libro de Apocalipsis para mostrar verdades tal vez sociales, espirituales y demás. Pero lo que nos debe centrar en el propósito de Apocalipsis es cuál es el mensaje, para qué fue escrito Apocalipsis. Y el versículo 3 es claro, para traer felicidad para el que lo escucha, lo vive, lo practica. Así que creo que en medio de las circunstancias difíciles que puedan estar pasando los lectores de este momento, lo que le está diciendo Juan, este no es el libro del terror, este no es el libro de la angustia, este no es el libro donde se acabó todo, sino más bien un libro de esperanza. Y creo que para nosotros también es válido. Es válido porque lo bonito de la palabra es que tal vez en Apocalipsis hay cosas que serán de un tiempo final, ¿cierto? La segunda venida del Señor, el milenio con el Señor, el juicio final y otras cosas que más están allí, pero que también hay principios, verdades eternas de cómo superar las crisis, cómo superar las días difíciles, cómo superar las angustias, cómo superar el temor a la muerte, porque los primeros lectores de esta carta eran personas que si decían que eran creyentes o cualquiera de estas cosas, simpatizantes, podrían hasta morir. Entonces es ese terror que ellos tienen y viene Apocalipsis a decirle, mire, esta es la respuesta, esta es la solución, esto es lo que Dios dice. Y en el versículo 3 del que estábamos leyendo, es bien interesante porque dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Y es bien interesante porque la respuesta de Juan a todo ese mundo en crisis, imagínense si Juan hubiera podido sacar un listado de preguntas de qué hacer en medio de la crisis y claro, era el último apóstol que quedaba, pues era el hombre de Dios, bueno, y le hubieran sacado, venga, ¿qué hago con el mercado? ¿Compro quincenal? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi trabajo? Se cerró la puerta, esto aquí no me contratan, me están persiguiendo, me quieren matar, cualquier cantidad de respuestas, pero la respuesta de Juan es sencilla, pero a la vez contundente. Y a mí me llama la atención porque Dios siempre persiste en lo mismo. En estos domingos he hablado alguna de estas cosas y seguiré hablando estos domingos. Y es que Juan dice que es la palabra profética de Dios la que bendecirá sus vidas.
O sea, hace que, en pocas palabras, como que coge todas esas preguntas, esas angustias, esas situaciones difíciles donde ellos quieren saber el cómo, el cuándo, el por qué, porque todo lo queremos saber, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos hoy tener al Señor acá y mira, Señor, ¿qué fue lo que pasó con el coronavirus? ¿Y qué pasó con esta circunstancia? ¿Y cuándo se va a acabar? ¿Y cómo va a ser? Y sabes que Juan contesta de una manera tan sencilla, pero tan contundente, y es que Dios bendice a su pueblo a través de su palabra, esa palabra profética. Y esa palabra profética tiene que ver con esa palabra que viene para un tiempo específico, esa palabra que viene a traer vida en un momento de crisis. Ahora la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo Juan y cómo el Señor trae esperanza en medio de esta situación adversa que ellos tuvieron, el pueblo de Israel, de persecución, de temor, de miedo, de angustia, algunos escondidos, y cómo también nos trae respuesta a nosotros, porque eso que dijo ayer es válido también hoy, también es para nosotros hoy. Y yo encuentro tres cosas que me parecen contundentes de lo que dice Dios a través de su palabra. Porque es su palabra la que nos da fuerza, es su palabra la que nos da un camino, es su palabra la que nos alienta, es su palabra la que nos fortalece, es su palabra la que nos ayuda. Y lo primero que yo encuentro está en el versículo 4 del libro de Apocalipsis del capítulo 1. Dice, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Recuerde que estoy diciendo que es una carta pastoral y de ánimo porque le está hablando a una iglesia, ¿cierto? A una iglesia perseguida, una iglesia que está en angustia. Pero mira lo que dice, gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Mira que la respuesta, no, con su palabra contundente, le dice la palabra a la que le va a dar solución, respuesta. Y yo lo que encuentro es que el mensaje de Juan quiere decirle a su auditorio, mira, no es mi voz la que va a hablar, sino es la voz de Dios la que viene a traer esperanza a sus vidas. En pocas palabras, lo primero que yo encuentro que les quiere decir a esos oyentes que están pasando por circunstancias difíciles es que Dios aún sigue hablando. Y esto parece obvio, sencillo, pero es que Juan quiere decirles de aquel que es, que siempre era y que está por venir. Para su auditorio es claro que aquel que tal vez para muchos habían callado, para muchos no sabían dónde estaba, qué había pasado, en pocas palabras le está diciendo, esa voz sigue vigente. Y sabes que es espectacular porque la voz de Dios sigue vigente en momentos donde yo creí que ya no estaba la voz de Dios. En los momentos donde yo creí que tal vez Dios me había abandonado, en los momentos donde yo creí que el caos superaba la voz de Dios, ahí es donde aparece Juan a decirles, Él sigue hablando. Y esa es la voz esperanzadora que tiene Juan. Y les dice, y este es un mensaje para su iglesia, o sea, Dios no está abandonando su iglesia. Y cuando miramos nosotros las 7 iglesias y el mensaje que habla, pues unas iglesias en situaciones bien difíciles, algunas, ¿no? Solo por ahí una como modelo, el resto, si se hiciera una evaluación de ellas, se rajaron. Pero aún en medio de eso, lo que me gusta del texto es que Dios dice, en medio de ese caos, en medio de esa situación adversa, medio de esa situación terrible, la voz de Dios sigue hablando y no hablas, por decirlo así, como tan abierto, sino más bien específico, habla a su iglesia, habla a su pueblo, tiene algo que decir en medio de estas circunstancias. Y a mí esto me gusta, porque quiere decir, o me habla a mí, y ojalá te hable a ti, que no sé por cuál estés pasando tú. No sé si tú hoy pensabas que Dios había callado, no sé si tú pensabas que como que Dios se desapareció en esta cuarentena, o que la situación de tu casa, la situación de tu trabajo, la situación de tu empresa, la situación de lo que sea, como que Dios no estaba allí. Pero me encanta porque Juan le está diciendo a este pueblo lo que te va a traer esperanza, fortaleza, aliento, es saber que Dios sigue hablando, que Dios tiene algo que decir para este tiempo. Y esto me encanta. Y me encanta porque la voz de Dios, cuando volvemos a afirmarlo, viene a 7 iglesias y me gusta cómo en ese mensaje de las 7 iglesias es súper específico. Y eso me hace dar cuenta de que Dios es un Dios universal, un Dios grandioso, pero un Dios también personal. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que entender que Él está diciendo, yo estoy hablando, y que nosotros tenemos que escuchar y buscar su voz.
Tal vez si tú dices, pastor, pues sí, está hablando, ¿y qué? ¿Pero qué está hablando? Yo quisiera es que yo leo la Biblia. Tal vez nos toca ir más allá, acercarnos a Él y preguntarle, Señor, ¿qué tienes que decirme a mí? ¿Cuál es tu mensaje para mí? A las 7 iglesias les decía, yo sé todo de ti. Y que eso es bueno, ¿no? El que Dios sepa, y también pues peligroso, porque a veces decimos, bueno, tú me vas a hablar y sabes quién soy y cómo soy y todas estas cosas, pero me encanta aquí cómo Él le dice, yo quiero hablarte, yo estoy aquí, es el mismo de ayer, hoy y mañana. O sea, el Dios que estaba antes de toda esta situación adversa en el que tú creías, en el que tú te fortalecías, con el que habías tenido un encuentro, aún está hoy, este día que pareciera que hubiera silencio, que se hubiera alejado para algunos tal vez, y Él dice, aquí estoy y estaré mañana también. Y me gusta como Juan dice, gracia y paz. Porque es que la voz de Dios es la única que te puede traer gracia y paz. Lo único, mira, yo puedo orar por ti, X, Y, Z, cualquier persona puede orar por ti, puede ir a tu casa, puede ponerte las manos, pueden dar tus mercados, pueden, no sé, hacer cualquier cosa. Pero lo único que Juan dice que traerá paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, esa gracia y esa paz sobre tu vida, es la voz de aquel que es, que era, que es y que ha de ser y que ha de venir. Y creo que eso debe ser nuestro enfoque hoy, decirle, Señor, bueno, Señor, aquí tú me estás diciendo que tú aún sigues hablando, que tú en medio de todo sigues hablando y tal vez tú dices, pastor, pero eso hablaste el domingo también, dijiste que la voz de Dios o la palabra, porque es que ella no pierde vigencia, porque es que la palabra de Dios es la herramienta, el recurso que Dios nos dejó para todo tiempo. Ahora mira lo que le agrega allí. No solo está hablando Él, sino también está su espíritu. Y me gusta porque esta palabra espíritu está con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. Y me venía a mi mente mientras escribía en el capítulo 5, si no estoy mal, en el versículo 6, dice, el Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. O sea, en pocas palabras, esa voz que viene, esa voz que Dios trae, que dice, yo estoy vigente aún, aquí estoy todavía, está para todos y para todo lugar. Y me gusta cuando dice que está en todas las partes de la tierra, porque hay lugares donde nosotros decimos, no, aquí, ¿cómo va a estar aquí en mi vida, en mi situación, en todas estas cosas? Creo que necesitamos escuchar la voz de Dios y decirle, bueno, Señor, habla mi vida. ¿Qué tienes tú para decirme hoy? Y tú dirás, pastor, yo conozco mucho de que Dios habla, pero bueno, ¿y conoces lo que Dios está diciendo de ti hoy para esta situación en específico? ¿Sabes que a nosotros nos gusta mucho que nos digan, que nos hablen, que nos profeticen? Pero es que la voz profética hay veces, en muchas circunstancias, es una voz que viene del cielo, pero viene a tu espíritu, a la individualidad, a hablarte lo que hay en tu corazón. A hablarte y a dar respuesta a tus situaciones, a tu vida. Y eso me parece fabuloso, porque la manera de Juan de traer esperanza no es decirles, oiga, yo caminé con él, yo tengo una experiencia, les voy a contar las historias. No, es su voz sigue hablando, su voz sigue vigente, su voz está aquí y su Espíritu Santo ha sido enviado a cada rincón de la tierra, no importa dónde estés. La voz de Dios por medio de su Espíritu quiere hablarte, quiere fortalecerte, quiere animarte, quiere levantarte, pero necesitas buscarla, escucharla y decirle, Señor, ¿qué es lo específico que tú tienes para mi vida? Lo segundo que encuentro de cómo Juan a través de él tiene propósito de animar, de fortalecer a esa iglesia que se encuentra en crisis, es recordándoles, afirmándoles que él gobierna aún en este tiempo. No solo que su voz está vigente, ¿cierto? Que Él sigue hablando, sino que Él gobierna aún en medio de esta situación. Porque mira lo que dice el versículo 5. Y de Jesucristo, Él es testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de entre los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. Y aquí hay un énfasis fuerte sobre el gobierno. Me encanta cómo el Señor muestra que aquel que estuvo muerto, porque dice él es el primero en resucitar de entre los muertos. Y para aquel que tenía un concepto de Dios muerto, le está diciendo, oye, cambia, porque este Dios
que tú clamas, esta voz que tú estás escuchando, esto que tú estás escuchando no es de un Dios muerto ni un Dios derrotado, sino un Dios vivo. Y me encanta cómo Juan quiere hacerle sentir, entender a ese auditorio que ese Dios todavía tiene el poder. Por algo dice, Él gobierna sobre todos los reyes del mundo. Tal vez sus oyentes decían, este rey que tengo me está acosando, me está cobrando impuestos, me está persiguiendo, me quiere matar, me quiere... Y miraba todo ese reino como algo opositor que él en su humanidad no podía. Y por eso Juan les dice, oye, él sigue hablando, pero no sigue solo hablando, sino que él está gobernando. Y este está gobernando, dice sobre todos. ¿Sabe a quién incluye? Aún aquel que estaba oprimiendo a su pueblo. Él está diciendo, aunque tú no me ves, yo todavía tengo el control de todas las circunstancias, de todas las cosas. La Biblia dice que Él quita y pone reyes. Claro, nosotros diríamos, Señor, pero ¿por qué no haces unos cambios más rápido? ¿Por qué no haces? Pero lo que Él quiere demostrar es que aún en esa crisis, aún en esas circunstancias difíciles, Dios sigue gobernando. Y esto es bien interesante porque creo que necesitamos cambiar un poco la cosmovisión que tenemos. Porque hay veces minimizamos a Dios. Hay veces creemos que Dios como que, ay sí, qué lindo, está en su trono, pero aquí como que no hace nada. Y sabes, no solo está hablando, sino que está gobernando. Y mira lo que me encanta del libro, en el capítulo 12, del mismo capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y y una espada aguda de doble filo salía de su boca. La cara semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Bueno, aquí hay muchas cosas simbólicas, ¿cierto? Que al libro de Apocalipsis utiliza muchas cosas simbólicas. Pero el objetivo es claro que le está diciendo a Juan. Y lo que le está diciendo a Juan, ese que murió, ese que estuvo allí crucificado, ese que fue cordero, que todo el mundo vio que ni una gota de su sangre le sobró por derramar, que sus piernas fueron partidas, que su costado fue con una lanza atravesado, aquel que murió en el madero, no sigue en la misma condición, sino que ahora lo ve en un esplendor, en su gloria. Porque lo que le está diciendo a esa iglesia es, óyeme, ten una visión clara de aquel Cristo y de este resucitado, de este en su gloria. Y creo que la cosmovisión tiene que cambiar. Por eso en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, hay veces vemos como imágenes de ese Cristo triste, de ese Cristo, y así esa ha sido la cultura con la que nos han forjado. Caído, derrotado, todavía clavado en la cruz, sangrando, como que uno lo ve y le provoca ayudarlo. Aunque es una estatua, aunque es un cuadro, ¿cierto? Y pareciera que a muchos nos queda todavía de eso, de la tradición de pensar en ese Cristo que está allá como pobrecito, lo voy a hacer sufrir, como está de mal él también, no es que nadie cree en él, pobrecito. Pareciera que tuviéramos como esa mentalidad todavía que no es. Y por eso el Señor le dice, mira, Él no está en esa condición, Él sigue gobernando, porque tal vez algunos decían, no, mira, Dios, a tu hijo lo mataron, lo destrozaron y este que está gobernando ya ganó. Y en algunas circunstancias, la vida diaria pareciera que nos dijera lo mismo. Oye, en el que creías, no, como que se perdió, como que no tiene salida. Y el Señor dice, no, yo quiero que tú sepas quién soy yo. Y todas estas símbolos que utiliza Juan es simplemente para decir, Él gobierna, Él está en lugares de honor, Él todavía tiene control, Él todavía tiene dominio, Él no solo habla, sino que tiene el poder y la autoridad sobre todas circunstancias. Y me gusta como dice el versículo 17 de ese capítulo 1 de Apocalipsis. Dice Juan, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo,
No tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Más que contundente. Oiga, no solo me encanta cómo el Señor le habla a un pueblo, sino que Juan mismo dice, yo cuando lo reconocí, porque parece que al principio no sabía quién era, como que escuchó una voz, pero no sabía quién era esa voz. Parece que Juan dice, ahora lo veo y comienzo a ver su piel, veo su rostro, veo su túnica, veo todo, y cuando termino de verlo, veo que es Cristo resucitado, lleno de gloria y de poder. Y cae rendido a sus pies. Y me gusta cómo el Señor no cae sobre Juan y le dice, mira Juan, pero tú eras el único apóstol que me quedaba, ¿por qué no creíste? Porque si tú eras el que yo necesitaba allí fuerte, tanto que te arrunchabas en mi pecho, y ahora que yo te dije que iba a morir, que iba a resucitar, ¿sabes? Porque en nuestra humanidad hay veces nos es difícil creer. Y por eso en este tiempo necesitamos tener un encuentro con Cristo. Yo llevo mucho cristiano. Ten un encuentro con Cristo, pero este victorioso, este que gobierna, este que está sobre toda circunstancia. Porque a veces oramos, le pedimos, pero pareciera que lo tuviéramos todavía allí colgado en el madero. Pareciera que él ya no tuviera poder sobre el mundo, sobre los presidentes, sobre los gobiernos, sobre las circunstancias, sobre la tierra, sobre la economía. Y pareciera que lo minimizáramos. Y por eso Apocalipsis viene a traer un mensaje de esperanza y de fortaleza y dice, Él sigue hablando, quiere hablar a tu vida, pero también Él tiene todo poder, toda gloria y toda honra. Y me encanta como dice en este versículo, yo tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Ahora, no hay nada que puedan hacer contra ti. Porque aquel que está sentado en el trono, que gobierna, es tu Dios, es en el que estás creyendo. Por eso tal vez el Señor Jesús en su oración del Padre Nuestro decía, Señor, hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. ¿Sabes que el Señor sí la tenía muy clara? Y es que tú y yo tenemos que entrar a este nivel. Claro, vivimos en un país, en una sociedad, con gobernantes, con autoridades, los respetamos, pero tiene que haber en nosotros un sentido, como diría el libro de Hebreos, que somos extranjeros en esta tierra. Y que nuestro gobierno y quien gobierna y quien nos suple y quien nos cuida, porque es que para nosotros el concepto de gobierno puede ser el que me va a humillar, el que me va a sacar impuestos, el que me va a subyugar. No, este gobierno es aquel que viene a estabilizar, a traer paz, a traer esperanza, a traer consuelo, a traer aliento. Y por eso nosotros necesitamos decirle como en el Padre Nuestro, Señor, gobierna sobre mi vida. Pero creo que la cosmovisión de nosotros acerca de quién es Él, de dónde está Él, qué puede hacer Él, tiene que cambiar en nuestra vida. Porque es que la esperanza que trae Juan a la iglesia de Apocalipsis, que está en crisis, no es otra, sino decirles, Él aún sigue hablando y Él sigue gobernando. Él es Rey de Reyes y tiene en sus manos todo poder y toda autoridad. ¿Sabes a qué le teme más el ser humano? A la muerte. Y no es que Dios no tenga otro poder o otra autoridad, sino que dice, ese que te parece el más duro, el más difícil, yo tengo poder sobre la vida y la muerte. ¿Sabes? Tu familiar que está enfermo, las situaciones que están allí, esas situaciones adversas, Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y creo que ahí es donde tenemos que aferrarnos.